Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Soy la psicóloga Arlet Baen Elías y pues estamos otro miércoles más aquí transmitiendo por Cáncer de Mama México. Le agradezco mucho, como siempre, a Fabiola Ledesma y por supuesto a nuestra querida Violeta, que hoy se está haciendo cargo de la transmisión y lo está haciendo muy bien. Espero que me escuchen bien. Si no, de todos modos, ya en los comentarios les pido que me digan que no me escucho para hacer corrección. La semana antepasada platicábamos un poquito más acerca de las emociones primarias, básicas, innatas, y hoy toca el turno. Hola, hola Maribel, ¿cómo me escucho? Y hoy toca el turno darle continuidad a las emociones secundarias o sociales. Son conocidas, pero también como sociales. Ahorita vamos a ver por qué. Perfecto, muchas gracias, mi Viole. A ver, permítanme tantito. Ya saben que aquí estoy también, que se me abre el WhatsApp y eso, pero entonces está perfecto. Pues, como les decía, vamos a esperar a que se conecten un poquito más de personas, no sé cuántos haya, pero pues vamos a darle. Está súper caliente mi té todavía. Les comentaba que la semana antepasada habíamos platicado acerca, semanas anteriores estuvimos platicando acerca de la inteligencia emocional y hoy el turno a las emociones de continuidad a hace 15 días que platicamos acerca de las emociones primarias. Y bueno, pues platicábamos acerca de las emociones primarias que a veces no tenemos como tan claras cuáles eran. Haciendo un poco un resumen, decíamos que las que son reconocidas como básicas e innatas son la alegría, el miedo, el enojo, eh, el asco y la sorpresa. Y decíamos que todas nuestras emociones tienen una función que es la de la supervivencia. Se conocen como básicas, primarias e innatas porque son las mismas aquí y en China. Culturalmente son las mismas y porque también platicábamos que no son aprendidas, su nombre lo dice, innatas. Entonces, no importa dónde hayas nacido, incluso no importa si hayamos nacido con alguna discapacidad como la ceguera y que nunca hayas podido ver cómo se expresa la emoción, aún así, estudios han comprobado que aunque nazcas con una discapacidad visual, puedes, la emoción se manifiesta en el rostro exactamente de la misma manera. Buenas noches, Mine. Minerva de la Cruz, Florentino, de UMB La Paz. Saludos, saludos. Muchas gracias por conectarse, por estar aquí. La verdad es que pues ya es un poquito tarde, ya son las 9, pero la verdad es que creo que apenas si nos da tiempo de estar relajaditas. Fíjense que justo hablando de la relajación, Ana Llenas es una autora española. Ella reconoce la calma como una emoción. Ahorita vamos a platicar un poquito más acerca de ella porque ella tiene un libro buenísimo que les comentaba yo hace 15 días que se llama El monstruo de colores. Y ella ni siquiera es especialista en desarrollo humano, ni psicóloga, ni mucho menos. Bueno, me imagino que a raíz del éxito de su libro, pues ha tenido que especializarse un poquito más, pero comenzó diseñando este libro, El monstruo de colores, y bueno, ella describe 5 emociones básicas para que se las podamos transmitir a los niños, que ya les comentaba yo la importancia de que los niños las comiencen a identificar desde los más pequeños que se pueda, pues para que de grandes, de adultos, pues puedan tener una buena gestión emocional y por supuesto que adentren al mundo de la inteligencia emocional. Y esto, bueno, pues es un cambio rotundo de vida. ¿Qué importancia tiene el reconocer nuestras emociones a no saber reconocerlas, identificarlas, ni siquiera expresarlas? Entonces, bueno, pues Blanca López García, buenas noches, Blanca López, de Universidad Mexiquense del Bicentenario a La Paz. Saludos, saludos.
También tenemos aquí a Andrea Jimena, saludos, igualmente de UMB La Paz. Ay, pues muy bien, saludos a La Paz. Espero que si es la primera vez que me escuchan, pues causarles una buena impresión y que nos sigan. De todos modos, la verdad es que los lives de todos los días que se transmiten a través de Cáncer de Mama México tienen mucho contenido, mucha información valiosísima y pues agradecemos muchísimo que nos sigan a través de la página y de Facebook. Entonces, bueno, pues ya les decía yo, si no vieron el Facebook Live anterior que di hace 15 días, pueden recuperarlo ahí de la página de Cáncer de Mama México o también de YouTube, pero me parece que constantemente lo están ahí publicando. Y bueno, pues ahí explicaba yo cuáles son nuestras emociones básicas, que ya las mencionamos: alegría, miedo, enojo, asco y sorpresa. A grosso modo, ¿no? Ya decíamos alegría, pues todos sabemos que es la felicidad, ¿no? Cuando es un estado de bienestar. Decíamos que el enojo es súper importante porque la función del enojo es que podamos poner límites sanos. Entonces, cuando se reprime este enojo por temas sociales, justamente, es cuando nos consideramos personas faltas de límites y, bueno, pues todo esto se hace un complejo. ¿Qué más? A grosso modo eso veíamos un poquito la función de cada una de las emociones, porque es bien importante recalcar que cada emoción tiene una función. Aunque de repente nos cueste reconocer que las negativas o las que vemos como negativas, pues ¿para qué me sirve estar enojada? Bueno, pues todas las emociones tienen una función y principalmente es la de la sobrevivencia. Ya decíamos que son culturales, que tienen que pasar por un filtro para ser reconocidas como emociones básicas innatas, que es que sean culturales, que sea en todas las culturas, que sea la misma expresión facial. Y ya les decía yo que estos estudios que han demostrado que los invidentes, aunque hayan nacido ciegos, la expresión facial de cada emoción es la misma. Es la misma cuando se enojan, cuando sonríen, cuando están alegres, cuando están enojados. Entonces, eso veíamos hace 15 días. Hoy toca el turno para darle continuidad a las emociones secundarias. Y bueno, pues como ya habíamos platicado, las emociones han sido aspecto fundamental para nuestra supervivencia. Es por medio de los cambios anímicos que los animales se adaptan ante los fenómenos de su entorno. Por ejemplo, ante una amenaza es normal tener miedo y huir, o cuando ha pasado algo grave como la muerte de un familiar o de un ser querido, es normal sentirse triste, y hacérselo ver a los demás. Esa es la función de las emociones. Sin embargo, en la especie humana, las emociones más básicas compartidas con las demás especies de los mamíferos se han ido sofisticando, se han ido detallando más, permitiéndonos tener un espectro emocional más extenso. Tan extenso, les quiero comentar, tan extenso este espectro emocional, que en realidad es que no se ponen de acuerdo con los modelos. Lo que sí quiero hacer hincapié es que los animales, la diferencia de nosotros los seres humanos con el demás reino animal, pues es que tenemos estas emociones secundarias, mucho más detalladas, mucho más complejas. De mayor sofisticación surgen las emociones secundarias, emociones de las que vamos a hablar a continuación, y que además de mencionar algunos modelos que han pretendido descubrir exactamente cuántas posee el ser humano, pues hay dos modelos fundamentales. Pero la verdad es que están un poquito complejos. De todos modos, yo les recomiendo que si les interesa ahondar más, pueden buscar los modelos de Ekman y la rueda de las emociones, pero la verdad es que ya sería entrar un poquito más, ser más curiosa, más curioso. Y entonces es parte de la función de esto, ¿no? Decir, ok, voy a empezar a identificar mejor mis emociones, yo siento que de repente me voy como gorda en tobogán, expreso una cosa cuando en realidad quiero expresar otra, o todo el tiempo estoy muy enojado, o ante todo reacciono con un enojo
De hecho, bueno, aquí en México está circulando, se hizo viral, un video de unas hermanas que están partiendo un pastel. No sé si tuvieron la oportunidad de verlo. Yo creo que sí, porque se hizo viral. Y así como reacciona la niñita que está pagando el pastel, la de 3 años, así es como de repente reaccionamos, pero ya de adultos. Ella es una pequeña, tiene 3 años y todavía no sabe distinguir y gestionar bien sus emociones. Ella simplemente se enojó porque la hermanita le apagó la vela y se le fue, se la desgreñó. ¿Qué pasa con la otra hermana? Es muy curioso porque la otra hermana, después de que se la desgreña, se peina y hace así como de, ¿no? Así como de tómala, ¿no? Pero la niña sigue sonriendo ante las cámaras. Ella ya está más grande y ya está un poquito más consciente de lo que implica esa escena ante los demás, ¿no? Es decir, ante la sociedad. Entonces, bueno, pues si no, búsquenlo por ahí o lo compartimos. La verdad es que es algo que en los últimos 2 días ha estado en todos lados, en memes, en Facebook, en Instagram. Entonces, chéquenlo por ahí y platíquenme qué piensan acerca de esto. Pero bueno, sin desviarnos, les decía que el espectro emocional humano es amplio comparado con el de las demás especies, en especial el resto de los mamíferos. Además de presentar las emociones más básicas como son la ira, el asco, la tristeza, la alegría y el miedo, los seres humanos hemos desarrollado emociones que para que se presenten es muy necesario que se dé un contexto social concreto. Estas emociones son las secundarias y detrás de ellas hay un importante factor de aprendizaje y socialización. Por eso también se le conocen como emociones secundarias. Entonces les decía que hay dos modelos principales de Robert Plutchik, se deletrea P-L-U-T-C-H-I-K, Plutchik, y Paul Ekman. Esos dos modelos son como que los básicos y principales. Unos reconocen 5, otros reconocen 6, otros reconocen 7. Busquen por ahí la rueda de las emociones y vamos viendo cómo se van, pues justo, combinando. Entonces, lo que estos modelos proponen ambos es que de las emociones primarias surgen estas secundarias. Entonces, imagínense la complejidad. Por eso es tan complejo que son definitivamente gracias a la interacción social que las tenemos, que las comenzamos a desarrollar a partir de los 2 o 3 años de vida, que es cuando ya tenemos un fuerte vínculo con nuestros cuidadores primarios, que pueden ser nuestros padres, abuelos o a quien le haya tocado cuidarnos, ¿no? Básicamente ya decíamos que las básicas son la alegría, el miedo, la sorpresa, la tristeza, el asco y la ira. Ekman, por ejemplo, reconoce también la confianza, seguridad de que no nos va a ocurrir daño en las situaciones que estemos. Entonces, si ven, pues un bebé desde que nace hasta los 2, 3 años, pues va pasando por todas estas emociones, ¿no? Confianza, alegría, miedo, sorpresa. Acuérdense que la sorpresa es la antesala a otra emoción, lo platicábamos la semana antepasada. Y bueno, Paul Ekman considera que hay menos emociones primarias considerándolas como aspectos universales, es decir, manifestándose en todas las personas, lo que les decía, independientemente de qué cultura sean parte. Sus estudios tuvieron en cuenta tanto a poblaciones occidentales como orientales. Entonces, él sí tuvo pues la oportunidad de hacer un estudio muy exhaustivo a occidentales y a orientales. Entonces, bueno, quedando en claro eso, de acuerdo con Ekman, las emociones primarias nada más son la ira, el asco, el miedo, la alegría, la tristeza y la sorpresa, que las explicamos la semana antepasada. Y bueno, pues entre Paul Ekman, les decía yo, y Plutchik, esa es la manera como se dice, Plutchik, ¿ok? Plutchik. Entre Ekman y Plutchik, entonces han creado modelos, los cuales se han ido complementando y esto, investigándolo, pues nos da más campo para que entendamos esto. Pero en realidad, yo creo que las básicas son las que explicamos la semana antepasada. Chequen el video. Y bueno, pues entonces Plutchik
considera que las emociones secundarias no son más que la combinación de las primarias, como ya les decía, o básicas, dando emociones en las que se requiere un pensamiento y un nivel de socialización mayor detrás. Es decir, si las emociones primarias son la respuesta instintiva ante las demandas del ambiente, las secundarias son la respuesta sofisticada y con clara finalidad social de un entorno con estimulación social, tanto positiva como negativa. Es por ese motivo que estas emociones también han recibido el nombre de sociales, como les decía. Entonces, bueno, espero que haya quedado claro esto, ¿no? Un poquito acerca de los modelos, qué son las emociones sociales o secundarias. Entonces, a grosso modo, las emociones sociales y secundarias se derivan de las primarias innatas, ¿ok? Entonces, creo que eso sería básicamente. De las primarias innatas nacen las sociales secundarias. Y como podemos ver, son mucho más complejas. Bueno, pues las emociones secundarias se manifiestan en base a lo que se va aprendiendo a lo largo de la vida. Esto es bien, bien, bien importante que lo tomemos en cuenta. Son aprendizaje. Las emociones secundarias son aprendizaje. Ekman y Plutkic consideran que entre las emociones secundarias universales estarían las siguientes 5. Aquí coinciden los dos autores, tanto Ekman como Plutkic. Entonces, vámonos con, ya estando en después de esta explicación, espero no haber cantinfleado tanto, vámonos con la vergüenza, que sería la primera emoción secundaria. La pena, la vergüenza, no sé cómo lo conozcan en otros países, pero esta sería nuestra primera emoción secundaria, la vergüenza. La vergüenza es el miedo a que los demás no nos consideren válidos ni nos acepten socialmente, o que nos encontremos en un estatus percibido como inferior, en el que no nos gustaría estar. Esta emoción nos produce malestar, haciendo que podamos intentar evitar muchas situaciones, escondernos o intentar adaptarnos a las expectativas de los demás a costa de nuestra propia personalidad. Exactamente. Entonces, yo creo que todos hemos sentido vergüenza. Pero quisiera que nos remontáramos un poquito a cuando éramos más pequeñas, cuando éramos niñas. ¿Y qué tal estas primeras sensaciones de vergüenza? Yo me acuerdo muchísimo que una de mis primeras sensaciones de vergüenza fue cuando mi abuelito tenía una tienda en el centro. Entonces me acuerdo perfecto, de veras, o sea, fue tan profundo la emoción que la tengo muy presente. Y al elaborar esta información, me acordé y dije, la tengo que comentar. La verdad es que a mí siempre me gusta. Saludos, Lupita Ríos. Me gusta mucho comentar experiencias propias. Y bueno, pues les decía que mi abuelito tenía una tienda en el centro y me acuerdo perfecto que estaba una señora con una gran bolsa. Y yo andaba por ahí jugueteando, corriendo, y de repente sin querer la pisé y metí la mano a la bolsa. O sea, básicamente me caí y la pisé. Y entonces la señora me vio con unos ojos así como y agarró su bolsa y me lo hizo así, ¿no? Y yo me sentí tan mal y me dijo, ¿qué me quieres robar? Pero pues yo era una pirinola, ¿no? Me sentí tan mal porque ya tenía esta cuestión de que robar es malo. Para nada. Me tropecé y metí la mano a su bolsa sin querer. Me sentí tan avergonzada y entonces quiero que ahorita pensemos en esas primeras emociones de vergüenza. ¿Cuáles han sido ¿Qué tal cuando nuestros padres nos avergüenzan? ¿Qué tal cuando se te sale la pipí y los demás te ven? ¿Qué tal cuando te acusan de tener miedo? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo la vergüenza no podría existir de ninguna manera sin el juicio externo, sin la sociedad? Es por eso que estas emociones son sociales, 100%. Entonces, platíquenme aquí si se acuerdan de alguna vez que hayan sentido vergüenza, que les haya dado mucha pena. ¿Cuál es la expresión facial de la vergüenza? ¿Cómo lo manifestamos? Pues nos ponemos rojos, a lo mejor sudamos. Esto lo podemos ir viendo, pues cuando nos gusta alguien. Vamos acordándonos de cuándo sentimos vergüenza, ¿no? A lo mejor cuando nos ponen a hablar en público, hay gente que no lo ha sabido manejar bien
y entonces no, ¿sabes? O es un rasgo de su personalidad. Pero fíjense aquí, decía, o intentar adaptarnos a las expectativas de los demás a costa de nuestra propia personalidad. ¿Qué tal cuando la mamá y el papá quieren que cantes en el festival y que recites y a ti te da pena? Te da pena. Y si se fijan, cuando somos muy pequeños, la verdad es que si no nos han avergonzado antes, somos muy desinhibidos, nos aventamos, cantamos, bailamos, por eso los niños son tan chistosos y por eso tantos y tantos videos tan chuscos en la red, ¿no? ¿Por qué? Porque es esta cuestión de decir, pues no tiene pena. Entonces, pero ¿qué tal cuando nos empiezan a avergonzar? Así como de canta fuerzas o baila fuerzas, o te empiezan a pedir esas expectativas ser algo que no eres. Entonces, creo que ahí vamos, si cavilamos un poco y reflexionamos, vamos entendiendo por qué en la actualidad hay tantos adultos que viven con vergüenza crónica, ocultos, ¿no? Como la tortuguita que se esconde tras su caparazón. La culpa y la vergüenza son un tema muy importante que yo doy en un taller que se llama Amar Sanamente. Cuando de adultos nos vivimos con vergüenza y con culpa, la verdad es que nos cuesta mucho trabajo relacionarnos con los demás, relacionarlos ya sea con las amistades o con la pareja. Acuérdense que la verdad es que siempre con la pareja sale todos nuestros males casi casi, ¿no? Pero bueno, vamos a ver a la culpa. Les agradezco muchísimo por estar aquí conectadas. Aquí dice Cáncer de Mama México, dice, a mí se me cayó un envase de una crema de vidrio en una tienda departamental. Yo tenía como 6 u 8 años, me cuesta a la fecha agarrar cosas de vidrio. ¿Qué cosa? Claro, quiero que se remonten un poquito. Muchas gracias por tu comentario, Cáncer de Mama México. La verdad es que así es, son cosas que se te quedan, que les decía yo, me acuerdo y como que hasta vuelvo a sentir esa vergüenza, esa pena, me sentía muy mal. Y posteriormente sentía mucha culpa por lo que la señora me había dicho. O sea, me había dicho así de que, ¿qué? ¿Me quieres robar? Entonces, tremendo, ¿no? Empezamos a sentir culpa y vergüenza. Y si si lo trasladamos, habría que profundizar a la relación con nuestros cuidadores primarios, con nuestros padres. Imagínense, me dice Malena Ríos, ¿no es lo mismo que un complejo? Sí, claro, pues se puede crear un complejo, por supuesto que sí, Malena, tienes toda la razón, se puede crear un complejo. Puede ser que a lo mejor, por ejemplo, en este tema de la vergüenza, te hayan ridiculizado alguna vez y entonces ya vivas, como te digo, optes por vivir como la tortuga. Vamos a explicar ahorita la tortuga, el león y, y el búho, que me encanta eso, esa metáfora para platicarla o para trabajar las emociones. Por supuesto que sí. La culpa. La culpa nace de la sensación de haber hecho algo que creemos que no deberíamos haber cometido. Por eso en esa ocasión yo les digo, yo sentía muchísima culpa. Y cuando llegué a mi casa le dije a mi abuelito, es que ¿sabes qué pasó esto? Por supuesto que se atacó de la risa y, no, pues vieja loca. Pero yo sentía muchísima vergüenza y sentía mucha culpa. Trasladémoslo a nuestros cuidadores primarios. Cuando empezamos a sentir esto, ocasionado obviamente, de no ser bien manejado, se pueden hacer complejos y se puede hacer algo crónico. La culpa nace de la sensación de haber hecho algo que creemos que no deberíamos haber cometido. Es un sentimiento desgastante y supone una carga muy grande, haciendo que la persona no pueda ni siquiera avanzar e incluso pensar que es merecedora de un castigo por ello. Por eso la importancia, digo, ya sería otro tema, la importancia de analizar el premio y el castigo. Tiene todo que ver con las emociones, pero cuando hacemos algo malo y se nos castiga, se nos avergüenza, se nos culpa y se nos castiga, entonces imagínense qué se empieza a formar allá adentro. ¿Qué se empieza a formar allá adentro? Me acuerdo mucho de cuando me pegaban, ¿no? Otra tía, así el manacito, lo que sea, como de, no debes esculcar cajones. La curiosidad de un niño, pues es peor que la de un gato. Y entonces, ella tenía muchos cajoncitos y cositas, y pues me daba por esculcarle sus cosas, y entonces así como de, es lo peor.
y me avergonzó muchísimo y me culpó de, entonces tú me agarraste lo que tenía yo aquí guardadito, pero fue el sustito nada más, ¿no? De la tía, porque así se usaba. No, tía, yo no, es que yo tenía aquí algo guardadito. Entonces, imagínense cómo lo vamos viviendo y por eso es que lo vamos reprimiendo, ¿se dan cuenta? Por eso nos cuesta tanto alcanzar una buena gestión emocional, a menos que ya ahorita siendo responsables lo empecemos a trabajar. Pero sobre todo yo digo, si hay mamás, hay papás que nos están escuchando, es bien importante que empecemos a manejar esto de diferente manera. El orgullo. El orgullo es la tercera emoción secundaria. Muchas gracias. La inseguridad, exacto, Nicole Vélez. Sería lo contrario de la confianza. ¿Ven cómo se van ahí mezclando las emociones? Ahorita a ver si nuestra querida Viole nos puede compartir una, una grafiquita. La verdad es que me dijeron cómo, pero estaba en consulta y no la entendí muy bien. Se la voy a mandar a Violeta, a ver si nos la puede compartir. No te metas en muchos rollos, mi querida Viole. Si lo ves complicado, no te preocupes. Digo, la podemos compartir en un ratito más que terminemos de describir estas cuestiones, pero bueno. El orgullo significa estar muy satisfecho con lo que uno mismo ha hecho o como es, como la canción de la Bikina, ¿no creen? Orgullosa camina la Bikina. El orgullo significa estar muy satisfecho con lo que uno mismo ha hecho o como es. En su justa medida es una emoción adaptativa y beneficiosa, pues fomenta el crecimiento de la autoestima y la seguridad. Exactamente. Sin embargo, en exceso puede tener repercusiones negativas en nuestras relaciones sociales. Así es. Y yo creo que esto no necesita tanta explicación. Cuando nos sentimos orgullosos por algún logro que tuvimos, pues esto alimenta muchísimo y nutre nuestra autoestima por completo. Al contrario de cuando no nos sentimos orgullosos, orgullosas, y vamos ahí por la vida como sin reconocer lo que hemos hecho bien o nuestros logros. De verdad, yo les quisiera comentar que hay un ejercicio que me gusta mucho hacer en terapia, que es hacer un árbol. Entonces, en las raíces empiezas a poner tus cualidades. En el tronco, las cosas que consideras que haces bien y que los demás también te han dicho que haces bien. Y en la copa del árbol, tus logros. Entonces, realmente hay personas a las que nos cuesta mucho trabajo tener este orgullo. O sea, como que no me siento orgullosa de nada, no me siento orgulloso de nada. Entonces, esta sería la contraparte y también nos basamos en el orgullo cuando se pasa. Aquí dice, sin embargo, en exceso puede tener repercusiones negativas en nuestras relaciones sociales. Por supuesto, puede ser que entonces yo me sienta mucho más que los demás y sea súper altanera, me pase a este extremo de ser excesivamente orgulloso, pero en un sentido un tanto más negativo, ¿no? Lo que también nos puede llevar a no aceptar cuando estamos mal, cuando nos equivocamos. Entonces, aquí en México se le conoce como el orgullo malentendido, ¿no? O sea, es que son orgullos malentendidos por los cuales dejas de hablar la familia, por los cuales te pierdes momentos muy valiosos, porque por orgullo, aquí decimos en México, podrá ser que el hambre me tire, pero el orgullo me levanta. Y eso está muy padre, tener orgullo, estar orgulloso de uno mismo, como les digo, es muy valeroso y contribuye y nutre nuestra autoestima. Pero el otro lado, el pasarnos de orgullo, puede tener muchas repercusiones negativas en nuestras relaciones sociales, ¿no? Desde no aceptar nuestros errores hasta en este intento de no aceptarlo, no perdonar, nos cuesta perdonar. Estás viendo que estás mal y tú sigues montado en tu macho, decimos aquí, ¿no? Esto nos lleva mucho a la negación, ¿no? Después espero que tengamos la oportunidad de platicar de los mecanismos de defensa, pero la verdad es que este mecanismo de defensa, que es la negación, ¿no? Cuando estoy viendo todo el panorama fatal y aún así me resisto a aceptarlo, tiene que ver mucho con el orgullo. El placer. Salud. Hablando del placer, salud las que tengan cafecito, tecito.
Salud. Hablando del placer, pues una emoción padrísima. El placer es una sensación positiva y agradable que se experimenta cuando nuestras necesidades son satisfechas. Qué rico dormir, qué rico comer, qué rico tener relaciones, qué rico tomarte una copita, qué rico. O sea, el placer es una sensación positiva y agradable que se experimenta cuando nuestras necesidades son satisfechas. Y cada uno podemos sentir placer de diferente manera, ¿no? Habrá quienes les guste dormir muchísimo, habrá quienes nos guste comer muchísimo, habrá quienes les guste practicar las artes amatorias muchísimo, habrá quien le guste vivir, ¿no? Yo creo que el buen vivir es muy conocido por el placer, ¿no? ¿Sabes qué? Sé que el cigarro me hace daño, pero se me antoja muchísimo, me da placer. Aquí vamos a la contraparte. El placer es una sensación positiva, agradable que se experimenta cuando nuestras necesidades son satisfechas. Es un aspecto muy importante como motivador para el aprendizaje de comportamientos. Por supuesto, mamá, papá, lo utilizamos al placer para que nuestros hijos aprendan. Por medio del placer vas a aprender. Y esto les decía, tiene que ver muchísimo las emociones con el premio y el castigo, por ejemplo, una forma de educar. Entonces, ¿qué sucede? Si tú comes bien, te voy a dar un dulce. Si comiste bien, va a haber postre. Si no comiste bien, no va a haber postre. Todo el tiempo estamos con esto, condicionándonos. La verdad es que esto es condicionar. Es un aspecto muy importante como motivador para el aprendizaje de comportamientos. Ya, la verdad es que ya trabajé toda la semana. Híjole, ya. El finecito voy a echarme mis copitas o voy a acostarme, voy a echar la flojerita, voy a darme placer. Ya me lo merezco. Es un premio que me estoy dando a mí misma. ¿Se dan cuenta? Seguimos siguiendo algo que desde pequeños era, ¿no? O sea, si te portas bien, pues viene la paleta, viene el regalo, viene el premio. Claro, por supuesto que esto va increciendo y cuando somos chiquitos, pues es una paletita, una galletita, shalala. Cuando van creciendo, pues ya viene el cochecito, el dinerito, las salidas, los amigos. O sea, es un aspecto muy importante como motivador para el aprendizaje de comportamientos fundamentales para nuestra supervivencia, como es comer, dormir o reproducirnos. Pero también se puede extrapolar a otros ámbitos que no tienen una base biológica, como las aficiones, relaciones sociales más complejas o el trabajo. Por supuesto, ¿de qué nos habla esto? Todo con exceso, todo con medida, nada con exceso, ¿no? Cuando el placer pasa a ser con exceso, se puede convertir en aficiones, adicciones, relaciones sociales más complejas como lo pueden ser las de dependencia emocional y codependencia emocional, lo que me lleva a estar en una relación tóxica, por ejemplo, por mucho tiempo, ser workaholic, trabajar porque me produce placer. Entonces, fíjense cómo algo tan bonito que es básico para nuestra supervivencia, porque no es en vano que entonces comer nos traiga placer, dormir nos traiga placer y reproducirnos nos traiga placer, que las relaciones sexuales sean satisfactorias, que nos produzcan placer, pues esto es con la finalidad de nuestra supervivencia, porque tenemos que comer, dormir y reproducirnos. Hay algunos o sea, fisiológicamente hablando, ¿verdad? Evidentemente habrá algunas que digan, oye, espérame, pero a mí me gusta reproducirme, pero no quiero tener hijos. Ah, ok, esos ya son otros temas, pero es algo que produce placer. ¿Cómo algo que produce placer, algo tan positivo, yéndose a un extremo, puede ser tan negativo? El problema del placer es que en caso de que se dé excesivamente, podría tapar miedos y suprimir. Toma de decisiones responsable, por ejemplo, llevando a consecuencias peligrosas como consumo de drogas u otras conductas de riesgo.
Entonces, bueno, esto es un tema muy amplio, pero fíjense de dónde vienen las adicciones, ¿no? O sea, de dónde es el origen de las adicciones. Evidentemente es emocional, pero aquí tenemos que, ok, qué parte de mis emociones implica la de las drogas? Pues evidentemente la del placer. Uh-huh. A lo mejor, hablando del alcohol, por ejemplo, lo utilizo como forma de evasión a lo que está sucediendo en mi vida. Y entonces ahí vienen estas frases de, a ver, es que tú no te tienes que, el alcohol no te tiene que tomar a ti, tú tienes que tomarlo en su justa medida. ¿Qué vas a disfrutar una copita de vino, 2 copitas de vino, a que malcopes, a que hagas cosas que no tienen coherencia, que pierdas tu familia, que esto ya se convierte en una adicción completamente? Qué importante tomar en cuenta estos temas para después abordarlos aquí posteriormente. Ixel Vieira dice, buenas noches. Buenas noches, Ixel. El quinto es los celos. Los celos se sienten cuando percibimos a una amenaza hacia algo que consideramos propio. Que o bien le pueden hacer daño o nos lo pueden arrebatar. Los celos se sienten cuando percibimos una amenaza hacia algo que consideramos propio. En su debida medida puede ayudarnos a conseguir aquello que queremos. Sin embargo, en la mayoría de los casos, los celos surgen por una falta de autoestima y desconfianza. Por una falta de autoestima y desconfianza. Entonces, podemos ver justo que los celos pueden venir acerca de, por el miedo a perder lo que yo creo que es de mi propiedad. ¿Cuándo es la primera vez? Las vuelvo a invitar a que echen sus recuerdos a andar. ¿Cuándo fue la primera vez que sintieron celos? ¿Cuándo fue la primera vez que sintieron celos? Pues muy por lo general, nuestra primera emoción de celos fue cuando nació nuestro hermanito. O cuando algo, o el primito, o lo que sea, sentimos que nos arrebataba el cariño de mamá. Muy por lo general es cuando nacen los celos. Los celos entre hermanos son súper normales, súper naturales, innatos completamente. Veríamos aquí temas como el destrono, el complejo de Edipo. Es una función bien importante. Pero ya decíamos platicando de otros temas, por ejemplo, la herida de traición, por ejemplo, profundizando más acerca de los celos en la pareja. ¿De dónde viene? Pues viene justo de no saberlo llevar, ¿no? Como que también a lo mejor los papás de repente empiecen a jugar con esto. Ya van a ser tu hermanita y la voy a querer más que a ti. Tienes que portarte bien y tienes que ayudarme porque si no, la voy a querer más que a ti. De las comparaciones cuando nos hacen comparaciones, por ejemplo, ¿no? Cuando están como de, es que fulanita lo hace mejor que tú, es que fulanito es mejor que tú, es que mira él como si se sube el trampolín para aventarse a la alberca, es que mira cómo ella sí saca buenas calificaciones. O sea, de ahí sí pueden surgir los celos y de una manera no bien llevados. Entonces, en la mayoría de los casos, los celos surgen por una falta de autoestima y desconfianza. Todas estas comparaciones van haciendo que nuestra autoestima se vea mermada y, por supuesto, como decía Nicole, ganar inseguridad y desconfianza. Uh-huh. Aquí tenemos la tablita que nos hizo favor de compartir nuestra querida Violeta y podemos ir viendo estas combinaciones. Ajá, entonces aquí, si la alcanzan a ver, me gustó esta porque a diferencia de las demás está un poquito más básica a modo de introducción. Y bueno, pues aquí donde dice función, todas las emociones son útiles. Eso ya nos quedó súper claro. Entonces aquí tenemos la alegría, la tristeza, el desagrado, el miedo y el enojo. Las tenemos como las primarias. Uh-huh. El desagrado o asco. ¿Se acuerdan que platicábamos la semana pasada que el asco es cuando nosotros olemos algo, por supuesto nos huele mal y sabemos que no tenemos que comérnoslo porque puede estar echado a perder o puede estar incluso envenenado?
pero que también hay cierto asco hacia algunas personas que todos sabemos, podemos considerar como tóxicas porque nos hacen daño. Ya lo platicábamos la semana antepasada. Tenemos todas esas y después tenemos cuando se van mezclando. Crecer, la función de la alegría es crecer, construir, aprender. Las derivadas pueden ser, por ejemplo, alegría con alegría es el éxtasis total, con la tristeza es la melancolía, acordarte de algo que te hace feliz, pero que a la vez añoras, perdón, o recuerdas, con desagrado la intriga, con miedo la sorpresa puede ser, y con enojo puede ser que nos motive a la justicia. Vamos viendo aquí un poquito las combinaciones, pero la verdad es que imagínense el infinito de combinaciones que puede haber. La función de la tristeza, por ejemplo, es la de recibir ayuda, consuelo, protección. Mezclada con la tristeza con tristeza, pues es la desesperanza. Con el desagrado es el autoodio, con el miedo es la ansiedad y con el enojo es la traición. Ajá, o sea, tristeza con enojo nos da la traición. La función del desagrado, del asco, es ser honestos y decir lo que pensamos. Esto hablando de estas personas que de repente no nos checan, ¿no? Entonces aquí nos da prejuicio, repudio, cuando odiamos a alguien, cuando tenemos desagrado hacia alguien y a la vez le tenemos miedo, puede ser el repudio, y con el enojo mezclado puede ser aborrecer a alguien. Asco con enojo mezclado puede ser que nos dan aborrecer a alguien. Y son palabras que utilizamos todo el tiempo, pero fíjense de dónde se derivan. Aquí tenemos el huir, la función de huir, autocuidado, prevenir. Mezclado con miedo, pues nos puede dar terror, y con el enojo, odio. El enojo, que su función es poner límites, como ya habíamos dicho, autorrespeto y decir no, mezclado con enojo, pues nos da la furia, cuando ya se extralimita. Emoción más emoción igual a sentimiento. Son diferentes las emociones a los sentimientos. Acuérdense que la emoción es lo que sentimos en ese momento y el sentimiento es mucho más duradero. Yo creo que la próxima, dentro de 15 días, vamos a platicar la diferencia entre emoción y sentimiento. Reconocer los sentimientos, mejores pensamientos y mejores conductas. Reconocer los sentimientos nos hace tener mejores pensamientos y mejores conductas. Así es. Yo creo que en medida de que nosotros vayamos entendiendo estos modelos y vayamos informándonos acerca de lo que son las emociones, de lo que son los sentimientos, vamos a ir conociéndonos también. Y acuérdense que siempre, siempre, siempre la salida es para adentro. Entonces ya decía yo la semana antepasada, si yo siento que no estoy regulando bien mis emociones, si ya son muchas las personas que me dicen que yo ante todo me enojo, que siempre estoy enojada, o que, qué milagro que no te enojes, o que noto que la gente ya tenga miedo a mis reacciones, no a mis respuestas, sino a mis reacciones, entonces es cuando tengo que poner manos a la obra, responsabilizarme y decir, a ver, caray, creo que tengo que empezar a ver de qué se trata esto, ver este mapa, empezar a leer y empezar a informarme. Yo les recomendé mucho la semana antepasada que iniciaran esto con sus niños chiquitos, ¿no? Qué importante sería tener esta información sobre las emociones y sobre la inteligencia emocional desde pequeños. Si quieres ya agrándame, Violé. Qué importante es esta parte. Muchas gracias, Violeta. Y entonces les decía yo que les recomendaba muchísimo a esta autora, Ana Llenas, que tiene El monstruo de colores. Permítanme un segundo para mostrárselos, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Me escucho bien? Miren, pues este es el famosísimo monstruo de colores de Ana Llenas.
el cual yo les recomiendo ampliamente para que sus hijos comiencen a identificar sus emociones. Ella tiene aquí la alegría, la tristeza, el enojo y la calma. Ella reconoce a la calma como una emoción también. Y ahorita la vamos a platicar, porque ya también creo que es una emoción que realmente da paso a que podamos alcanzar esta claridad para saber qué es lo que estoy sintiendo. Entonces, pues bueno, miren, les platico. Está padrísimo. Aquí está todo confundido el monstruo de colores. Bueno, este es un dibujito que hizo un paciente acerca del monstruo de colores. Y pues esta es la primera hojita, donde el monstruo está todo confundido, con todas las emociones hechas bolas. Y poco a poco la niña le comienza a ayudar a ponerlas en frascos. Y así las va acomodando. Es un libro muy básico, es para preescolares, para niños, yo también lo utilizo con adolescentes, pero ¿qué creen? También lo utilizo con adultos, porque hay veces que estamos tan confundidos que es necesario regresar a esto. Y fíjense, el final del cuento, que espero que lo chequen, lo pueden checar en YouTube, en varios lados, es el amor. Déjenme decirles que el amor se conoce como una emoción, pero por supuesto que necesitamos todo un Facebook Live para hablar de esta emoción que muchos, en muchos estudios, lo consideraban como un cursi, como, ay, ¿cómo vamos a hacer un estudio sobre el amor? Por supuesto que cada vez más son los estudios acerca del amor. El amor mueve montañas, ¿no? Y la fe también, pero me gustó eso, el amor. Con amor todo se puede. Aunque me escuche muy rosa, muy pinky, es la realidad. Entonces, por amor propio, empiezo a ocuparme de mis emociones, empiezo a hacerme cargo, empiezo a descolocarme del así soy, mi familia siempre ha sido así. Sí, claro, ya lo vimos. Esto es aprendido. Nuestras emociones secundarias y cómo las manejamos son aprendidas, son sociales. Vamos a ver, de esta misma autora, ya para más grandecitas, les recomiendo este libro, que es el Diario de las Emociones. Ok, este libro trae bastantes ejercicios y dinámicas que nosotros podemos hacer dependiendo cómo nos encontremos. Y pues me encanta este libro para trabajarlo en consulta. Incluso a los adolescentes les pido que lo compren para ir trabajando en conjunto con el libro. Nos ayuda mucho. Y hay una parte que me gustaría, antes de que nos vayamos, comentarles, que menciona el libro, y son 7 pasos para reconocer nuestras emociones. Entonces, les recomiendo ampliamente estos libros. Hay juegos de mesa, hay infinidad de cosas que están basadas en el monstruo de colores. Yo les platicaba la semana antepasada que di un curso de verano de 5 semanas, ¿no? Y la verdad es que sobraba material y actividades, más aparte lo que nuestra creatividad nos lleve. Entonces, bueno, pues no sé si quieran que les dé yo los 7 pasos para reconocer las emociones o se las dé a alguien más. Dice Angie, es fantástico, a los niños les encanta. Claro, sí, Angie. Saludos, Angie. Ella es directora de una guardería. Entonces, imagínense qué valioso es este comentario. La verdad es que sí. Yo diario les pregunto a los niños qué color se sienten hoy. Exactamente, Angie. Qué valioso que más allá de llegar y poner el nombre y la fecha, la maestra les pregunte, ¿en qué color estás hoy? ¿Cómo te sientes hoy? Yo les recomiendo siempre hacer un diario, por ejemplo, este libro se llama el Diario de mis Emociones, pero uno personal que llevamos mis pacientes y yo es con los adolescentes poner, quiero que pongas el monstruo del color que te sentiste ese día.
lo empiezo a identificar, lo empiezo a identificar. Entonces, Blanca López, saludos. Muchas gracias a los que están conectando. Les decía yo que quieren que les dé yo los 7 pasos, pero pues a lo mejor ya los harté o ya las harté. Entonces, pues, ¿qué les parece si se los da a alguien más? Un monstruo también, con el que yo trabajo. Por supuesto que ya les había dicho que los monstruos trabajan hermoso las emociones. No solamente está el monstruo de colores, tenemos bastantes cuentos acerca de los monstruos. Y fíjense, ¿por qué será un monstruo? ¿Por qué será que con los monstruos se trabaja tan padre las emociones? Muy bien. Pues vamos a ver. Toca el turno de callarme y aquí está. Espero que me escuche bien porque la semana pasada escuché la repetición y me escuchaba muy mal. Pero ¿cómo estás, Pachón? ¡Oh, la la! ¡Qué belleza! Ya quería salir. ¿Cómo están todos? Soy Pachón, mamá. Muy bien, Pachón. Pues bueno, les estaba platicando que yo contigo es con quien trabajo la gestión emocional, las emociones para los niños, para los adolescentes. Sí, muchas gracias. ¿Escucho bien? Dice que si se escucha bien. Coméntenme si se escucha bien. ¿Para qué, Pachón, qué te parece si nos das los 7 pasos para reconocer las emociones? Maravilloso. Sí. Me siento feliz de estar aquí. Muy bien. Entonces, pues si se escucha bien, Pachón, vamos a decirles los 7 pasos para reconocer nuestras emociones. Esos momentos en los que estamos confundidísimos y ya no sé qué le moví aquí. Ya la regaste. No la regué, Pachón. Espérame. Ah, claro, gracias a los que nos acompañan. Dice aquí Cáncer de Mama México. Muy bien. Pues entonces, échale de tu ronco pecho, Pachón. ¿Cuáles son 7 pasos para reconocer nuestras emociones cuando estamos tan saturadas, cuando no sabemos ni por dónde empezar, cuando ya no sé ni sé qué es lo que estoy sintiendo, estoy toda confundida? Yo les recomiendo un momento de calma, de relax y 7 pasos. ¿Te los avientas? Perfecto. Ok. Ah, dice Angie que te escuchas perfecto, Pachón. Gracias, Angie. Te invito a un helado. Ok, Pachón. 7 pasos para reconocer tus emociones. Luego le invitas un helado a Angie, ¿ok? Perfecto. Muy bien. Dice así. Busca un lugar tranquilo, sin distracciones. Respira. Puedes cerrar los ojos si quieres. Observa si estás sintiendo alguna emoción, sensación o pensamiento. Ese es el paso número 2, ¿no? Sí. Paso número 3. Permítete sentirlo. No lo evites. Paso número 4. Trata de ubicar esa emoción o sensación en algún lugar de tu cuerpo. Tócalo. Identifica qué emoción estás sintiendo. Ponle un nombre. Muy bien. Ve al apartado de esta emoción y haz un ejercicio. Puede ser en tu diario. Expresa creativamente lo que sientes. Paso número 7. Sé consciente de tu emoción. Mientras estás creando, simplemente date cuenta de ella y después déjala ir. Muy bien, Pachón, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Les gustó? Sí, padrísimo. Aunque creo que se las voy a repetir. No confío en mí. No, sí confío en ti, pero es que hay unos puntos que quisiera recalcar antes de que nos vayamos. Ok. Busca un lugar tranquilo sin distracciones. Respira. Puedes cerrar los ojos si quieres. Observa si estás sintiendo alguna emoción, sensación o pensamiento. Permítete sentirlo, no le evites. No trates de frenarla, no trates de guardártela. Sentimos aquí el gañote a punto de llorar, pero ¿no lloro? No le evites.
Trata de ubicar esa emoción o sensación en algún lugar del cuerpo y tócalo. Identifica qué emoción estás sintiendo y ponle un nombre. Aquí, el punto número 6 desea, ve al apartado de esa emoción y haz un ejercicio. Pero aquí es donde yo les recomiendo tener el diario de las emociones. Tener un diario personal donde pongas cómo estuvo tu día, cómo te sentiste y, de ser posible, poder hacer este ejercicio para reconocer tus emociones y escribirlo ahí. Y evidentemente puedes hacer algún dibujo. Me dicen, es que no sé dibujar. Bueno, escribir, hacer un pequeño dibujo, algo que te represente a ti esa emoción. Y es manifestar creativamente lo que sientes. Y entonces, si ven, aquí también nos estamos dando cuenta que empezamos a utilizar otra vez nuestra creatividad, agarrar colores, agarrar plumitas, agarrar plumones y contactar con esa niña y con ese niño interior que de repente está tan reprimido y tan asustado que lo manifiesta de otras maneras. Por ejemplo, en el adulto, con enojo. Ya decíamos qué importante esto de que a los hombres socialmente siempre se les prohibió llorar. Y entonces, la tristeza, ¿cómo se manifiesta? Con enojo. Y también decíamos que a las mujeres se les enseñó a no enojarse, que no es prudente estar enojada, que una niña bonita no se enoja. Y entonces, cuando está enojada, llora. Y así nos vamos liando con nuestras emociones, como dice el cuento. Sé consciente de tu emoción. Mientras estás creando, simplemente date cuenta de ella y después déjala ir. Sé consciente de tu emoción. Estoy consciente de que estoy enojada y que esto lo voy a resolver poniendo un límite a tal persona, por ejemplo. Sé consciente de tu emoción mientras estás creando, cuando estés escribiendo en tu diario. Simplemente date cuenta de ella y después déjala ir. Entonces, les decía yo, Pachón, hace ratito, que a mí me gusta mucho esta metáfora de 3 animalitos: el león, la tortuga y el búho. Cuéntamela, por favor. Cuéntamela, por favor. Muy bien. El león. El león. ¿Qué sucede cuando un león se enoja? Vamos a poner como emoción el enojo. ¿Te parece bien? Me parece. Cuando el león se enoja, arremete contra los demás, suelta zarpazos, rasguña, hiere a los demás. Creo que ya lo habíamos explicado la semana pasada, pero está muy bien tener esta metáfora. La tortuga, que la mencionábamos hace ratito. La tortuga. La tortuga se enoja y no hace nada. Simplemente se esconde bajo su caparazón. No hace nada, se mete bajo su caparazón. No resuelve. Exactamente, no resuelve. Simplemente se avergüenza, se culpa y se oculta. ¿Qué cosa? Y por último tenemos al señor búho. El búho puede ser que se enoje, puede ser que se moleste, pero respira profundamente, se va a una rama, piensa, reconoce su emoción, aunque a lo mejor haya dicho algo hiriente tal vez, pero lo reconoce y entonces vuelve para resolver. Quisiéramos ser como el búho todos, ¿no? Exacto, Pacho. Y así estamos de repente, con todas las emociones. Cáncer de Mama México dice, sí nos gustó. Muchas gracias, Cáncer de Mama México. Las amo. Muy bien. Pues hasta aquí llegamos el día de hoy. Muchísimas gracias. Espero que les haya servido para algo esta información. Yo creo que es como para empezar, es una pequeña introducción. Y pues si Dios quiere, nos vemos dentro de 15 días compartiendo con ustedes. Les agradezco muchísimo los comentarios a todas las que se conectaron y a los que vean la repetición. Pues padrísimo, ¿no, Pachón? Sí, síganos, @Cáncer de Mama México. Muy bien. Y síganme en mi página, @SIC_ArletBaena, en Instagram y en Facebook. Muchas gracias, a mí me encantó mucho. Gracias, Blanca. ¡Mua! Muy bien.
Pues muchísimas gracias a todas, a todos los que se conectaron el día de hoy. Estamos próximos a vernos, primeramente Dios, y pues a seguir construyendo. Muchas gracias a todas. Estamos en contacto. Hasta la vista. Bye bye.